Las aves del sur del Ecuador sorprenden por su rareza, colorido tropical y cántico armonioso. Estas, junto a la naturaleza y el ser humano, son dos partes de un todo que necesita ser preservado para deleite de quienes aman la naturaleza en su estado prístino. El doctor especialista en fauna silvestre de la UTPL, Diego Armijos, nos habla acerca del estado actual de las aves en Loja. Bueno, desde el punto de vista de la universidad, lo que estamos haciendo es generar información acerca del comportamiento, acerca de lo que se alimentan las especies de aves, acerca de dónde están, qué especies existen, cómo están distribuidas en un bosque o en un ecosistema natural, con el propósito de que los actores sociales que toman decisiones puedan de alguna manera tomar en consideración. Entonces, la parte de cómo conservar realmente está ligada al uso que podemos hacer de los ecosistemas naturales, ¿no? Yo creo que no es difícil que la sociedad haga conciencia de la conservación de la naturaleza. Lo que es difícil es llegar a la sociedad. O sea, cuando uno tiene los medios adecuados en los cuales hace conocer, digamos, a la sociedad, realmente el mensaje llega bastante bien, ¿no? Puede ser que todavía nos hace falta muchísimo trabajar en temas de educación ambiental. El porcentaje de especies que conocemos en el país o de información que se conoce acerca de las especies que tenemos en el país es mínimo. No, muchas de las veces no pasamos más allá de conocer qué especies existen, ¿no? Pero no sabemos nada de cuándo se reproducen, cómo viven, de qué se alimentan, con qué otras especies interaccionan. Entonces, en ese aspecto hay muchísimo todavía por conocer y ahí es donde se requiere que existan nuevos profesionales vinculados a los estudios biológicos, ¿no? Y particularmente en este caso a los estudios de las aves. Es un tema bastante interesante, es algo apasionante poder trabajar con estos grupos, poder admirar la diversidad de formas, colores, tamaños que tienen y cuando uno empieza a trabajar realmente se encariña con estos temas. Depende muchísimo de los grupos que se analicen. Entre las aves más amenazadas que tenemos está el caso del cóndor andino, que es nuestra ave símbolo, ¿no? Que incluso está como parte de nuestro escudo nacional. Sin embargo, se conoce pues de que en el Ecuador tenemos menos de 100 cóndores distribuidos, sobre todo en la cordillera de los Andes, en las zonas más altas. Y es tal vez la especie símbolo en el tema de las especies de aves amenazadas, pero hay otras especies que de igual manera están sobre todo en peligro por temas de tráfico de especies. Ahí están todo lo que son los loros, algunas aves rapaces, los pericos, guacamayos, que a pesar de que Ecuador es suscrito a lo que es el Convenio de Diversidad Biológica y forma parte de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres, sigue sucediendo, ¿no? Entonces, el tráfico realmente es una actividad que, sobre todo en los últimos años, hemos podido observar que tiene un impacto muy negativo sobre las aves. Los sistemas boscosos de la región sur del Ecuador han sido declarados como zonas de gran diversidad y endemismo, y como un hot spot en relación con su prioridad de conservación. Con relación a los mamíferos, en los bosques andinos del sur del Ecuador, especialmente en Loja, existen pocos estudios sobre diversidad y a la vez poco se conoce sobre los estados poblacionales, principalmente de aquellas especies consideradas claves para el funcionamiento de los ecosistemas. El doctor Rodrigo Cisneros, biólogo especialista en mamíferos de la UTPL, nos cuenta acerca de la situación actual y estudio de la fauna en La Loja. región sur del Ecuador es rica en especies en general y también dentro de las especies, los mamíferos, dentro de los vertebrados, es un grupo presente y representativo. Como referencia, tenemos quizá un listado general de la región sur. Hemos logrado inventariar como 105 especies más o menos de mamíferos presentes en el sur del Ecuador. De esas 105 especies representan pues la cuarta parte más o menos de los mamíferos de todo el país. Entonces es interesante que en un territorio pequeño haya el 25% de la biodiversidad de mamíferos. Muchas de las especies de mamíferos con las que trabajamos
son especies que son importantes en los roles que cumplen en el ecosistema. Entonces, hemos tratado de ir cerrando la cantidad de especies que estudiamos para profundizar más lo que sabemos de cada una de esas especies. Y en este sentido, pues nos hemos focalizado sobre todo en mamíferos grandes. Una de las especies que más hemos estudiado es el oso andino. También hemos estudiado al tapir de montaña, al lobo de páramo, y más recientemente hemos empezado a indagar temas de conflictos entre los humanos y las especies silvestres, conflictos que surgen sobre todo por ataques, el ataque de pumas, de jaguares, de osos a las especies domésticas, al ganado sobre todo, pero también hay animales más pequeños como por ejemplo los ocelotes o las zarigüeyas que comen aves de corral y también son un problema que afecta pues, a la gente, a la economía de la gente, y surge justamente porque hay un grupo de habitantes que viven cerca de las áreas protegidas. Entonces, una preocupación de investigación nuestra es, muy bien, ¿cuántos hay? No es fácil de responder. Para saber cuántos hay tienes que empezar a hacer algo como se hace con los humanos, que es empezar a censar o a muestrear las poblaciones silvestres, tratar de identificar individuos para poderlos contar. Entonces ahí usamos dos herramientas. Una son las cámaras trampa, que son algo como lo que ustedes usan, cámaras diseñadas para estar a la intemperie y tomar fotografías o videos justamente cuando pasan los animales. Entonces instalamos cámaras en el campo, en diferentes sitios, depende de los recursos, de la capacidad que tengamos, y vamos sacando esta especie de inventario, ¿no?, de cada una de esas especies. Otra herramienta que puede ser útil para inventariar o identificar individuos son las herramientas moleculares, la genética. Entonces también usamos eso porque la universidad tiene la capacidad de hacerlo, y entonces los recursos de ADN para poderte identificar a cada individuo los sacamos, por ejemplo, de fuentes como el excremento o del pelo, dependiendo de las especies, ¿no? Pero en nuestro caso, esas dos fuentes son las más comunes. Los mamíferos grandes vuelven a ser, digamos, la preocupación mayor. Hay una serie de categorías del estado de amenaza o riesgo de extinción de las especies. Entonces, son, digamos, de mayor preocupación las especies grandes, el oso, el tapir andino, porque tienen poquito territorio, y al haber poquito territorio disponible, interpretas que hay poblaciones más pequeñas. No es lo mismo el país, o Sudamérica, o los Andes, hace 1000 años, que hace 100 y ahora mismo. O sea, el gran problema, el gran dilema de la conservación biológica justamente es la pérdida de hábitat. El hábitat es la casa de los animales. Si no hay hábitat, no hay fauna, básicamente. Entonces, estos animales, digamos, están como que en la lista roja, se llama así, hay una lista roja de especies amenazadas, y el oso está, el tapir está, el jaguar está, el puma está, en fin. El punto de partida para toda persona es reconocer los servicios que te dan la biodiversidad a los humanos. Entonces, en donde las campañas de concientización y educación ambiental deben ahondar muchísimo, es en retomar la conciencia, que sí la teníamos, los humanos que todavía conviven diariamente con el ambiente natural, ¿sí? La gente que vive en el sector rural, las comunidades indígenas que interactúan a diario con el campo, tienen muy elevado ese concepto de valor de la biodiversidad, porque lo pueden ver. El problema que nos ha pasado a los urbanos es que hemos perdido esa percepción. Entonces ese sería mi consejo, ¿no? Mucha conciencia y ejecución de acciones a veces muy sencillas. No hay que ser biólogo, no hay que ser cosas muy raras para cuidar el ambiente. El oso de anteojos, Tremarctos ornatus, es una especie de mamífero carnívoro de la familia Ursidae. Es la única especie viviente de su género. Lo que más caracteriza a esta especie es la presencia de manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos.
Habita casi exclusivamente en los bosques húmedos andinos, aunque también se le encuentra en páramos y zonas semiáridas. Conversamos con Elvis Castillo, estudiante de biología de la UTPL, que nos cuenta el estado actual del oso de anteojos. Bueno, el oso de anteojos es un mamífero terrestre de tamaño considerable, por lo tanto su rango de distribución abarca grandes territorios. Esto lo hace que se ubique por diferentes tipos de hábitats, es decir, que no se especializa en uno solo, sino que pasa en constante movimiento a lo largo de estos hábitats. Esto lo hace una especie muy valiosa, ya que si nos preocupamos por cuidar o proteger a esta especie, el oso de anteojos, también estamos protegiendo una gran cantidad de hábitats que él está ocupando de una u otra manera. Existen varios métodos, pero entre los cuales encontramos aquellos invasivos y no invasivos. Los no invasivos son aquellos en los que no tenemos contacto con el animal. En este caso, lo que hemos estado aplicando últimamente es el método de cámaras trampa, el cual consiste en ubicar en puntos estratégicos cámaras trampa, las cuales se activan con el movimiento con la presencia de cualquier especie, y lo que hacemos es revisarlas y luego de esto disgregar aquellas fotografías o videos donde encontremos al oso de anteojos. El oso de anteojos se encuentra en un estado vulnerable, esto debido a varios factores, principalmente la expansión de la frontera agrícola, ya que está afectando a su territorio natural, al mismo tiempo la deforestación y la caza, ya que aún sigue siendo considerado por muchas culturas como una especie para sus remedios caseros o tradicionales. Es algo que está afectando mucho a la especie. Yo creo que las principales medidas que se debe tomar es la de proteger su territorio, es decir, hacer planes de conservación, un poco concientizar o educar a la gente en el rol o en lo que está haciendo el oso de anteojo por nosotros. Es decir, a pesar de ser una especie carismática para nosotros, cumple otros roles como es la de dispersor de semillas, ya que se alimenta de frutos y hace un trabajo gratis para nosotros las personas. Al mismo tiempo, también deberíamos concientizar a la gente que el oso de anteojos tiene su hogar y que nosotros estamos interfiriendo en su hogar principalmente con la agricultura. Mi mensaje para los lojanos y lojanas es que el oso de anteojos es una especie que está siendo muy afectada por nosotros y que nosotros somos los responsables de cuidar a esta especie. Por lo tanto, motivo y incentivo a la comunidad a que hagamos y pongamos cada uno nuestro granito de arena al momento de proteger esta especie de las amenazas que lo afectan.